Bueno, pues vamos a hacer otro intento a ver si conseguimos iniciar este directo desde la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales. María, ya te veo que estás ahí. Creo que el problema es poca cobertura, así que vamos a ver, me he cambiado de sitio en la casa y a ver qué tal, a ver si se puede conectar. Bueno, mi nombre es Demelza, para todos los que estáis al otro lado. Soy terapeuta transpersonal. Y estoy esperando aquí a mi compañera María Hortelano, que también es terapeuta transpersonal, y vamos a hacer un directo con una persona muy especial, con Mariela Massa, para hablar de las bases para convertir el conflicto en una oportunidad de crecimiento. Así que bueno, esperemos que en esta ocasión sí que podamos iniciar este espacio. María, es como que veo que intentas conectarte, cariño, pero no logro ni verte ni escucharte. A ver, te voy a enviar nuevamente la invitación, ¿vale? También veo que Mariela también está por ahí. Ahora te la mando a ti también, Mariela. Y a ver si conseguimos. Ahora es que ni me aparecen, María. No sé qué ha pasado aquí. No me apareces. No te puedo invitar porque no me apareces. Así que me tienes que pedir tú a mí poder unirte. No te deja enviar solicitud ahora, ¿no? Y a mí tampoco. Cuando te busco... A ver... Mira, aquí he encontrado algo. Voy a darle a ver si consigo que puedas unirte. Venga, vamos a pensar que sí. Si siento que... Mira, ahora mismo se acaba de poner mi pantalla como en dos partes, como que tú estás ahí ya, pero ni te veo ni te oigo. Mira, voy a aceptar a Mariela a ver si con ella pudiera ser. A ver qué está pasando, ¿vale? No, me dice que comunicas, que tú no te puedes unir, María, no sé por qué motivo. Ah, mira, Mariela está ahí ya. Hola, Bella. Hola, Deme. ¿Cómo estás, cariño? Muy bien. Estoy Bueno, contenta. aquí tratando de ver a ver si María se puede unir, pero es que no hay forma. A ver, María, vamos a alinear los astros para que, para que pueda entrar. A ver. Me he cambiado de sitio y todo de mi casa porque digo igual. Ay, mira, ahí Me está parece, me ya. parece. Porque digo, igual es mi cobertura, que no había mucha, pero bueno, para todas las que os estáis uniendo, un poquito de paciencia, estamos teniendo unos problemas técnicos y, y bueno, estamos tratando de resolverlo aquí sobre la marcha. A ver si ahora finalmente ya ella puede unirse. Es como que está, pero no aparece, no entiendo por qué. ¿Ves que me dice que no puede unirse? ¿Cómo hacemos? María, ¿tienes algún otro perfil del que quizás podamos invitarte? ¿Tienes algún otro perfil al que quizás podamos hacerlo desde el otro? Dinos algo, anda. Dice que no puede conectarse, ¿eh? Que comencemos. Vale, bueno, vamos a seguir intentándolo, ¿vale? Tú sigue intentándolo. Bueno, pues nada, bienvenidas a todas estas personas que están al otro lado. Bienvenida, Mariela. Muchas Mi gracias. nombre es Demelza Jiménez, ya lo nombré antes, soy terapeuta transpersonal y miembro de la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales, desde la que estamos haciendo este directo. Y junto con María Hortelano, que no sé qué pasa, que no puede unirse hoy, pues ella y yo, digamos que hacemos un espacio que se llama Palabras con Esencia Transpersonal, en donde cada mes, una vez al mes más o menos, invitamos a personas que tienen relación con lo transpersonal en su ámbito laboral y también personal. Y entonces hoy tengo el gustísimo de tener aquí a Mariela Mazza.
que no es muy, para mí por lo menos, y creo que para María también, ¿no? Era como muy, nos hacía mucha ilusión, porque Mariela, pues bueno, ha sido nuestra profesora durante 3 años justamente en la formación de psicología transpersonal. Entonces, bueno, pues volver a compartir tiempo y conocimiento contigo es de verdad todo un lujo y un honor. Así que bueno, Mariela, mira, yo he visto tu biografía que te iba a presentar y son tantas las cosas que hay ahí que digo, mira, yo mejor te doy a ti la palabra y que tú nos cuentes, pues bueno, quién eres, qué haces aquí esta tarde y bueno, qué es lo más relevante también, ¿no? En tu vida ahora que a lo que tú lo quieres nombrar y quieres, bueno, pues que todas las personas que están ahí al otro lado pues también conozcan de ti. Y sobre todo, por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí y también muchísimas gracias a todos los que están al otro lado por escucharnos, por estar ahí también compartiendo este ratito con nosotras. Así que te paso la palabra. Muchas gracias, Deme. Muchas gracias. A mí también me hace especial ilusión porque María y Deme son personas que yo quiero mucho como personas y son grandes profesionales, así que también hay una parte de mucho orgullo de haber puesto una semillita, ¿no? Haber sido parte de la forma de acompañar que tienen y para mí eso genera muchísimo orgullo, ¿no? A nivel profesional también y a nivel acompañamiento. Em, ahí parece que quiere María. Vamos a ver si entra. Bueno, en realidad sí, he hecho muchas cosas en mi vida. La verdad que el formarme es parte de mi forma de vivir la vida, ¿no? Siempre digo que he estado en terapia desde los 17 años, ¿no? En terapias a nivel personal, más allá de lo que he estudiado, y eso también nos da una forma de mirar el mundo, ¿no? De mirar nuestra vida y nuestras circunstancias, y eso nos permite poder acompañar desde un lugar diferente. Por eso la terapia personal, cuando nos dedicamos a acompañar gente, es fundamental. No diría cómo me defino, pero qué creo que es lo más importante en este camino es que he aprendido a acompañarme, ¿no? Que todo esto me lleva a poder aprender a acompañarme a mí, a poder darme cuenta de lo que se puede y de lo que a veces no se puede también, ¿no? Y ese espacio de humildad en el propio proceso personal hace que podamos ser muy compasivos y que acompañemos desde un lugar muy amoroso al propio proceso personal del otro, ¿no? Entonces, a lo largo de toda mi vida, creo que el gran aprendizaje, hay una frase que dice, dime a qué te dedicas y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, creo que nuestro gran aprendizaje personal, a nivel individual, tiene que ver con aprender a conocernos a nosotros mismos, con generar espacios de amabilidad en nuestra vida, con aceptar lo que es necesario aceptar, con rendirnos ante lo que es necesario rendirnos y con construir lo que necesitamos construir en cada momento. Y al final ese es un proceso que uno hace con uno mismo también, porque si no, en el acompañamiento no hay verdad. ¿Sí? No, al final, si no, no hay una verdad en el acompañamiento. Si yo no puedo ver lo que a mí también me cuesta, si no puedo ver mis heridas, si no puedo ver cuándo aparece mi niña. ¿Mm? Entonces, un poco la forma de acompañar y lo que es importante para mí en este momento de mi vida, después de las formaciones, después de lo que he hecho a nivel personal, es básicamente muy sencillo. Es acompañarnos, acompañar desde un lugar de muchísima compasión, desde una estructura que nos haga sentir cómodos a cada uno de nosotros. Ahora yo soy parte de la escuela de crecimiento, ¿sí? La escuela de crecimiento, que es es un proyecto precioso que nos permite a mí y a mis compañeros, Silvia Mancebo y Laureano Jiménez, eh, y con la incorporación de las chicas de Inspirare también, Arantxa Martínez y Valeria Atlante, nos permite esto, poder formar gente que de alguna forma acompañe a generar espacios amables en la vida, ¿no? Que no es más que eso, no es más que eso, ¿no? Tan complejo y tan sencillo a la vez, ¿no? Poder construir una vida que podamos amar, poder construir una vida que para nosotros tenga un sentido. Entonces eso es un poquito, ese es un poquito el momento vital en el que estoy, ¿no? Después de tantos años, después de tanto camino,
ir un poquito a la esencia, ¿no? A lo sencillo y a lo esencial, ¿no? Acompañar en procesos que nos permitan encontrarle sentido a nuestra vida, acompañar en procesos que nos permitan generar y crear una vida amable, una vida que queramos vivir, ¿no? Que nos guste vivir, que nos guste nuestra vida, con todo, con las situaciones más conflictivas y más incómodas, por eso hoy hablamos del conflicto, y que podamos reconocer también el disfrute y lo que se nos da muy bien, ¿no? Y el regalo que muchas veces es nuestra vida y el milagro que es nuestra vida y que no somos conscientes en el día a día. Entonces, por eso es tan complejo y tan sencillo a la vez, ¿no? Yo creo que has nombrado tantas cosas ya ah, con las que yo resueno tanto, ¿no? Y que creo que son tan importantes nombrar, porque a veces, para mí una palabra, ¿no? que llevo también cultivando todo este año ha sido la amabilidad, porque creo que en la mayoría de las personas hay una parte muy autoexigente que nos coloca, ¿no? En ese lugar de estar en conflicto con nosotros mismos. Y todo viene de esa autoexigencia, ¿no? Cuando, sin embargo, puedes mirar, ¿no? Y lo que tú has nombrado antes, ¿no? Ese autoacompañamiento, esa autoobservación de uno mismo, el autoconocimiento de, oye, de cuáles son mis limitaciones, de qué es lo que se me está despertando ahora en este momento vital de mi vida, qué partes de mí están emergiendo, ¿no? Y cómo me voy relacionando con todo ello cuando tenemos esa mirada que tú nombras, una mirada amable, compasiva, amorosa. Todo es mucho más fácil. Ya nos resulta a veces no tan fácil, pero cuando incluimos como estos ingredientes, se vuelve lo difícil, es como que se transforma en algo ya no tan difícil. Entonces, gracias por traerlo, la verdad, porque sí, porque yo creo que muchas de nosotros, de las personas que están ahí al otro lado, vivimos en ese lugar o hemos vivido y ya estamos como un poco viendo a ver de qué otra manera podemos hacerlo que sea más amable. Y también siento que eso es súper importante porque en tanto lo seamos con nosotros mismos, en tanto lo podemos hacer con las personas con las que nos relacionamos. Claro. Entonces es súper importante tenerlo en cuenta y nombrarlo. Sí, y a la hora de acompañar a un otro, cuando nosotros nos formamos como terapeutas, cuando nosotros somos los que acompañamos, es súper importante darles herramientas a las personas. Como cuando nosotros estamos haciendo procesos de crecimiento personal, es muy importante que nosotros vayamos generando y aprendiendo herramientas para la vida, porque si no siempre dependemos de un otro y no necesitamos depender de un otro. Estamos en un momento en el que podemos aprender las herramientas. ¿Para qué? Para llevar nosotros y para gestionar nosotros nuestro propio proceso de crecimiento personal. Y no en búsqueda de la felicidad, porque ahora hay toda como una mirada de busquemos la felicidad. Nuestro cerebro no está preparado para buscar la felicidad. Nuestro cerebro está preparado para sobrevivir y para evitar el dolor. Eso es con lo que contamos. Y es maravilloso, porque nos ha permitido la supervivencia como especie y como seres humanos. Y eso es con lo que contamos. Entonces, generar herramientas que nos permitan crear una vida que tenga sentido para nosotros. No que seamos felices, que vivamos en la cresta de la ola. Vamos a tener momentos de felicidad y vamos a tener momentos de contracción. Y eso es así, el conflicto. ¿Por qué es importante aprender acerca del conflicto? Porque el conflicto es lo que me permite crecer. Si no hay conflicto en mi vida, no hay crecimiento. Entonces, Yo, si Mariela, antes de nada, mira, dos cosas, ¿vale? Antes de que sigamos. Es que yo te oigo muy bajito. No sé si es tu teléfono el mío. Y voy a hacer una cosa, porque como me he tenido que cambiar de sitio en casa, tengo aquí como una música de fondo. Me da un vale, segundito que la voy a quitar para poder oírte mejor, me ¿vale? dices si me escuchas mejor. No. No, ¿no me escuchas mejor? Bueno, estas cosas del directo, perdonad, pero es Ahí, que es verdad que como te oigo, a ver, ¿me háblame escuchas ahora. mejor? ¿Me escuchas un poco mejor? No, es que te oigo muy, muy, muy bajito. No sé si Bueno, es tú, yo o qué. me voy a poner los auriculares, a ver si así me escuchas mejor. Vale. Y también Vamos me a da ver. mucha cosita por María, porque estamos aquí tratando de que pueda unirse
Dice Alejandro que él la oye bien, pues quizás entonces a lo mejor es mi dispositivo. Bueno, pues ya está, no importa, yo Puede ser. agudizo mi ¿Ahí me sentido. escuchan? ¿Ahí me Sí. escuchan mejor? ¿Me escuchan peor? Yo te sigo escuchando igual, pero bueno, igual es lo que te digo, que quizá a lo mejor es de mi teléfono. Vale. El resto, No hay cualquier cosa me problema. avisa, ¿sí? Yo me los dejo ¿Los puestos. demás la escucháis bien a Mariela? Alejandro dice que sí. Vale, perfecto. Cualquier cosa me van diciendo. A mí me da igual tener los auriculares o no. Vale, pues bueno, perdona que te haya interrumpido, pero digo, mira, antes de continuar, Mm. Sí, básicamente esto, deme que muchas veces nos pasamos nuestra vida evitando el conflicto, ¿sí? Sin darnos cuenta que al final el conflicto diario y cotidiano es lo que nos permite el crecimiento. Si no se genera un conflicto en nuestra vida, yo no me planteo habitualmente qué es lo que necesito, qué decisión tengo que tomar, cuál es el siguiente paso en mi vida. El conflicto me lleva a tomar conciencia. El conflicto me permite aprender en mi día a día y el aprendizaje desde el adulto es diferente al aprendizaje del niño. El niño aprende de manera natural. El niño aprende en su proceso de crecimiento y el niño no es consciente del aprendizaje. Nosotros, como adultos, somos conscientes del siguiente paso. ¿Sí? Cuando estamos en el estado niño, no. claro, eso te ¿Sí? iba a decir, ¿no? Digo, bueno, depende de en qué momento nos pille o de qué estado de conciencia tengamos ante ese siguiente paso, porque a veces lo hacemos de una manera totalmente impulsiva, inconsciente y como muy reactiva y para nada ahí tenemos. Por eso es importante en el trabajo con el conflicto, el trabajo con el niño. ¿Sí? Entre las pautas que vamos a ver hoy, que tienen que ver con qué tenemos que observar cuando queremos trabajar el conflicto, uno de los trabajos tiene que ver con el niño interior. El niño interior, cuando nosotros hablamos del niño interior, simplemente es una metáfora de nuestras memorias infantiles. ¿Sí? Son todos los patrones que nosotros fuimos creando porque los necesitábamos en la infancia y que muchas veces no los revisamos porque a veces nos han servido, no los revisamos porque nos da miedo, ¿sí? No los revisamos porque nos genera sufrimiento y no sabemos cómo revisarlos y los seguimos actuando y utilizando en nuestro día a día. Entonces, si nosotros somos conscientes de que hay una parte nuestra que ante determinadas circunstancias y situaciones reacciona de manera madura y de manera infantil, es más fácil que nosotros podamos darnos cuenta cuando nos pasa eso, ¿sí? Cuando a nosotros nos pasa eso y entramos en el estado niño, vamos a decirle, en esta parte más inmadura, vamos a decirle, nos pasa a todos, da igual el trabajo personal que tengamos, ¿sí? A todos nos pasa. El tema es que nos damos cuenta más rápido cuando entramos ahí. Cuanto más trabajo personal, más rápido me doy cuenta que estoy entrando en estos espacios y más rápido puedo generar una nueva respuesta, ¿sí? Porque si no hay una reacción automática, actúo desde el niño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el aprendizaje es desde el niño, es un aprendizaje que no es consciente, ¿sí? No soy consciente. Puedo aprender igual, claro que puedo aprender igual. Muchas veces aprendemos a los golpes, ¿sí? Muchas veces aprendemos simplemente por evitar el dolor, pero no hay una toma de conciencia en el aprendizaje. Cuando yo Sí, puedo es realizar, como que de haber ocurrido algo de manera reiterativa, ya no lo haces, pero realmente no sabes ni claro, el por qué, ¿no? Ni el para qué. eso es, ¿sí? Ese es el tema. Claro que podemos aprender igual por la repetición, por la evitación del dolor, pero no somos conscientes. No vamos a tomar una elección diferente de manera consciente la próxima vez que nos pase lo mismo. ¿Sí? Esto es como, por ejemplo, cuando nosotros eh, tenemos, que yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo para mí muy claro, cuando nosotros tenemos una mamá inglesa, por ejemplo, y un papá español, ¿sí? Entonces el idioma inglés va a ser nuestro idioma natal también, nuestro idioma materno, vamos a aprender los dos idiomas. Y los vamos a aprender desde pequeño, va a ser de manera natural. ¿Sí? De manera natural yo voy a incorporar un idioma, no voy a ser consciente de mi aprendizaje, simplemente lo voy a aprender de manera natural. ¿Que quiero aprender a hablar inglés a los 35 años? Claro que voy a poder, ¿cómo no puedo? Pero voy a tener que ser sumamente consciente del proceso. Voy a tener que enfocar mi atención en el proceso, porque si no soy consciente es más complicado que aprenda. ¿Sí? Esta es la diferencia. Hay cosas que nosotros vamos aprendiendo de manera natural en nuestra vida y hay cosas que nosotras necesitamos ser más conscientes en el momento del aprendizaje. Todo, absolutamente todo lo que nosotras quieramos cambiar, que tenga que ver
partes de nuestra personalidad. En cuanto a crecimiento personal nos referimos, ¿sí? En un proceso normal de crecimiento personal, todo, absolutamente todo puede ser transformado. El tema es que vamos a tener que enfocar nuestra atención ahí, ¿sí? Cuanto más tardemos, más vamos a tener que estar enfocadas. ¿Sí? Sí, es como que realmente cuando lo que tú nombras, ¿no? Como que eso que se quiere transformar, primero de todo hay que tomar conciencia de ello, ¿no? De en qué no me beneficia esto que ahora me está pasando para luego ver de qué manera voy dándome cuenta, ¿no? Dándome cuenta de cuándo emerge en mí, cómo reacciono, qué situaciones se dan para que eso se active en mí. Y con Claro. esa atención es como que prestando la atención una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, finalmente generamos como una nueva respuesta, ¿no? Ante Claro. eso. Generamos, incluso si lo llevamos a nivel cerebral, generamos una nueva resolución, un nuevo espacio de resolución del conflicto. Para esto es necesario también en la toma de conciencia. Cuando hay una toma de conciencia es más rápido. ¿Por qué? Porque la próxima vez que me pase esto, me voy a dar cuenta que me está pasando. Y entonces ahí puedo, por ahí la primera vez no, por ahí la segunda vez tampoco, pero a medida que avanza el tiempo puedo generar una nueva respuesta. Y a medida que yo voy generando una nueva respuesta, voy creando una nueva ruta neuronal de resolución del conflicto, simplemente por repetición, por toma de conciencia y por repetición. Lo que pasa es que al principio no se da de manera natural. Por más que yo me haya dado cuenta, ¿sí? Por más que yo sea consciente de lo que me está pasando, por más que sea consciente de que tengo una herida de abandono y que la actúo en las relaciones de pareja, pues a veces eso no alcanza, ¿sí? A Sí, veces es no como que alcanza. salta de manera espontánea, ¿no? Claro, tengo que ejercitar un montón de mecanismos desde un lugar muy consciente que al principio van a ser muy incómodos y me van a llevar a lugares de conflicto para crear ese nuevo mecanismo de resolución. Sí, mira, otra cosa que yo te quería preguntar, Mariela, porque yo durante estos últimos meses he estado trabajando mucho conmigo y con mis clientes, ¿no? El significado de las palabras, Mm. porque me he dado cuenta de que es muy importante a la hora de comunicarnos el saber realmente, porque a lo mejor una palabra para una persona tiene un significado y para otra persona tiene otro. Entonces, antes de seguir, de continuar y de que empieces a nombrarnos esas bases, que yo estoy frita ya porque no Mm. las digas, del conflicto, me gustaría también saber cuál es el significado del conflicto del que hoy estamos hablando aquí. Mm. Nosotros vamos a mirar el conflicto desde un lugar muy amable, ¿sí? ¿Cómo vamos a mirar el conflicto? Simplemente desde el lugar de una situación que me genera una incomodidad y me hace o parar para observar y resolverla o taparla y huir. Si a mí esto me lleva a una situación de crisis, si el conflicto cotidiano me lleva a una situación de crisis, voy a entrar en estrés. Y si entro en estrés, mi parte más lúcida deja de trabajar y aparece mi parte más primitiva, vamos a decirlo, ¿sí? Entonces, Ujú. según cómo yo haya resuelto el conflicto y cómo hayan observado el conflicto en mi familia, mis padres, porque al final también aprendemos por las cosas que nos pasan, pero aprendemos por cómo papá y mamá resuelven el conflicto. Si papá o mamá evitan el conflicto, lo más sencillo es que yo lo evite, ¿sí? O que me tire encima del conflicto como polaridad, ¿sí? O que yo evite el conflicto. Entonces, según cómo hayan tenido mis padres la resolución del conflicto, otra cosa es los diferentes ámbitos. Por ahí ellos tienen un conflicto en un ámbito específico de su vida y no en todos. Por eso es mucho más complejo, ¿sí? Es mucho más complejo. Cuando nosotros hacemos un proceso terapéutico, lo que hacemos es identificar en qué ámbito de la vida aparece el conflicto, porque ese es el ámbito que me está invitando a profundizar. Y si me invita a profundizar, me invita a crecer. ¿Sí? Cuando Entonces, dices áreas de la vida, te refieres a, no, por ejemplo, imagina que yo tengo un conflicto, ¿no? Y a lo mejor resulta que el conflicto a mí se me presenta en el área laboral, o en el área familiar, o en el área de la pareja, o en el área de los amigos, o del... sí, a eso te refieres, ¿no? Que claro, suele suceder que cuando tenemos esa situación con el conflicto se da en un área como muy de manera recurrente. claro, de manera específica. Nosotros tenemos los conflictos que son los conflictos diarios, que son las situaciones que se generan en el día a día. Por ejemplo, un compañero de trabajo me habla mal
Y eso para mí puede representar un conflicto o no. Si yo, las pautas estas que vamos a hablar, que tienen que ver con la comunicación, ¿sí? Si yo lo sé resolver, si yo tengo una buena gestión del conflicto, lo que podría haber sido un conflicto simplemente es un espacio de aprendizaje. ¿Sí? Entonces hay conflictos cotidianos que si yo tengo una buena resolución del conflicto, no se hacen estas bolas enormes de nieve. ¿Sí? Porque si yo tengo una buena gestión emocional y tengo una buena comunicación, ¿sí? Si puedo comunicar y no me siento y tengo observadas mis heridas, tal vez pueda comprender que simplemente mi compañero ha tenido un mal día. Eso no quiere decir que permita el maltrato. Bueno, pero no me lo voy a tomar como algo personal. ¿Sí? Eso es una buena Ujú. resolución, eso es una buena forma de gestionar los conflictos. Ahora, si yo no tengo una buena gestión de los conflictos, me lo voy a tomar como personal, posiblemente toque mis heridas, posiblemente no lo comunique, ¿sí? Y entonces eso, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a tener problemas con mi compañero. Y a medida que el tiempo avance, más problemas voy a tener, porque más me voy a callar yo, porque más me lo voy a tomar como personal y más compleja va a ser la relación. ¿Sí? Mm. Entonces, esta posibilidad de observar el conflicto cotidiano en el día a día me permite que no se generen grandes bolas de nieve en mi vida a nivel conflicto. Esto no quiere decir que tengamos nuestro punto ciego. Todos nosotros, da igual la formación que tengamos, da igual lo que hayamos estudiado, da igual, porque estamos aquí y somos seres humanos, ¿sí? Y tenemos un mundo emocional y tenemos patrones y tenemos padres. Da igual, todos nosotros tenemos un punto ciego en nuestra vida, a veces más, pero habitualmente un punto ciego. ¿Qué quiere decir? Ese momento, ese espacio en mi vida, en el momento de hoy, donde se genera el conflicto. Hay gente que no tiene ningún tipo de conflicto a nivel pareja, que tienen parejas estables, que tienen parejas de toda la vida, pero tienen un conflicto en el trabajo, o tienen un conflicto con los hijos en la crianza, o tienen un conflicto con el sistema familiar, con los padres, con el origen. Hay gente que el conflicto es en la relación de pareja. Todos tenemos un punto ciego. Nosotros como terapeutas y como acompañantes, reconocer nuestros puntos ciegos nos lleva a un lugar de humildad en el acompañamiento, a un lugar de compasión y de amabilidad a la hora de acompañar al otro, que es fundamental, fundamental. Mm. ¿Mm? Muchas gracias, Mariela, también por nombrar esto, ¿no? Porque yo siento que la figura del terapeuta ha estado como muy estigmatizada, ¿no? Como que parece que las personas que se dedican a acompañar a otras lo tienen ya todo resuelto y son personas que están ya iluminadas. Y para nada, ¿no? Para nada. De hecho, yo creo que nos dedicamos a esto porque tenemos muchísimas cosas que mirar y de alguna forma todas esas personas que acompañamos nos hacen de espejo también, ¿no? Contándonos su historia, tocan partes de nosotros que están sin resolver o que están ya vistas y resueltas, y es como esa manera de poder autoconocernos y poder autoindagar en nosotros. Entonces, de verdad, Mm, gracias por nombrarlo, mm, porque yo creo que muchas personas, y tengo muchas compañeras de vale. profesión que a veces hemos hablado y no hemos sentido, ¿no? De como diciendo, wow, es que hay veces que parece que no me puedo dar permiso de mostrarme de una forma u otra porque siento que se me juzga, ¿no? En ciertos Mm, ámbitos, mm, cuando parece ser que te dedicas a esto y tienes un mal día o te mm, enfadas o estás mm, triste o de repente no sabes muy bien para dónde tirar, ¿no? Y parece como que eso está como que se juzga, ¿no? Entonces, nombrarlo aquí, de verdad te doy las gracias, Mariela, y también mm. para todas aquellas personas, compañeras de profesión, pues que eso también existe para nosotras. Claro que sí. Y reconocerlo nos lleva a un lugar de muchísima humildad. Eso no quiere decir que no nos formemos y que no seamos súper responsables con nuestra formación. Claro, pero el desarrollo de la presencia es lo mismo que pedirle a un arquitecto que tenga una mansión, ¿sí? O que tenga una casa maravillosa. Habrá arquitectos que la tengan y habrá arquitectos que no. Y eso no lo van a hacer mejor o peor arquitecto. ¿Sí? Nosotros es lo mismo. Nosotros en el acompañamiento, cuando somos acompañantes, tenemos que tener observado, tenemos que poder tener observado nuestros patrones, teniendo en cuenta que el techo del paciente es el techo del terapeuta y esa es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que poder tenerlo observado. A ver esto que se mueve. Pero eso no quiere decir que lo tengamos todo resuelto. Es imposible tener todo resuelto. Y aparte, si nosotros tuviéramos todo resuelto, ¿desde qué lugar vamos a acompañar? ¿Desde qué lugar acompañaríamos al otro? Desde un lugar de mucha soberbia, ¿no?
Si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Y hay veces que no, hay veces que es muy complejo, ¿sí? Somos seres muy complejos los seres humanos. Mm, Somos seres muy complejos y los terapeutas también somos seres complejos, ¿sí? Entonces, me parece que la humildad en el acompañamiento es fundamental. Y eso tiene que ver con el desarrollo de la presencia. Cuando yo me doy cuenta, cuando yo trabajo en mi gestión emocional, cuando yo trabajo en mis heridas, cuando yo trabajo en mis patrones, ¿sí? Cuando yo tengo mi proceso de crecimiento personal, me estoy formando también como terapeuta. Me estoy formando también para el acompañamiento del otro. Y eso es fundamental, ¿sí? Cuando yo mm, puedo resolver los conflictos, cuando yo puedo observar los conflictos en mi vida, y eso no me hace pequeño, al contrario, ¿sí? Me puedo permitir ver el conflicto en mi vida, eso me hace mejor acompañante. Me lleva a un lugar de humildad que es necesario en el acompañamiento del otro. La formación, el amor hacia la persona que tenemos adelante, no da lo mismo. Estamos trabajando con alguien que su vida es muy importante y sus conflictos son muy importantes, ¿no? Entonces, no da igual. No da igual que yo tenga ganas o no tenga ganas. No da igual que yo esté de buen humor o esté de mal humor. Claro que no da igual. Yo necesito poder dejarme de lado en ese momento. Y para poder dejarme de lado en ese momento, tengo que desarrollar la presencia. Y para poder desarrollar la presencia, tengo que tener un ego bien estructurado y un ego fuerte. Y el ego se estructura con trabajo personal. No hay otra mm. forma. No hay otra forma. Sí, totalmente. Vamos, a veces parece que queremos coger atajos y, y no. Más pronto que tarde, ¿no? Al final realmente tenemos que hacerlo, ¿no? Bueno, si realmente es nuestro propósito ese, ¿no? Bueno, entonces partiendo de que el conflicto no es todo aquello que nos genera incomodidad, que nos genera ese estado en el que o bien me paralizo, o bien ataco, o bien huyo, ¿cuáles son esas bases que tú nos querías compartir en el día de hoy Vale. para poder relacionarme con el conflicto y no solamente relacionarme, sino también verlo y decir, wow, aquí hay una oportunidad para crecer, aquí hay una oportunidad para aprender algo nuevo de mí misma, aquí hay una oportunidad para expandirme, para hacer crecer mi conciencia y esa presencia de la que tú estabas hablando? Entonces, ¿cuáles serían esas bases? Vale, es muy importante que nosotros cuando haya un conflicto que tiene que ver con otras personas no nos tomemos nada como personal. Esto de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz es fundamental. El que no Mm, leyó ese libro que lo lea porque es precioso. Y es muy básico lo que dice y muy fundamental a la hora de comunicarnos y vincularnos con el otro. Entonces, partiendo de esa base, ¿sí? La base de no tomarme nada como personal, poder parar, poder observar qué es lo que está sucediendo, poder observar qué tiene que ver conmigo esto que está sucediendo, porque a veces el conflicto es con el otro, ¿sí? El conflicto se genera en la relación con el otro muchas veces. Entonces, poder parar y poder observar qué está sucediendo realmente. ¿Esto tiene que ver conmigo o tiene que ver con el otro? Ser consciente, ¿sí? Ese espacio entre la reacción, elegir la respuesta, ¿sí? Poder tratar de generar un espacio entre lo que me sucede y la respuesta consciente que genero, ¿sí? No reaccionar. El tema es que cuando toca heridas, por ejemplo, vamos a ir a la respuesta, a la reacción inconsciente. Entonces, ¿qué tenemos que observar? Tenemos que observar para el conflicto cotidiano, ¿sí? Para el conflicto cotidiano es muy importante nuestra gestión emocional. ¿Sí? Poder gestionar nuestras emociones. Las emociones son maravillosas. No hay emociones ni positivas ni negativas. Son mensajeras, son como nuestros guardianes. Cada emoción me viene a contar algo diferente. La ira, por ejemplo, es la emoción que me protege del abuso, es la que me permite poner un límite. Entonces, cuando yo siento que me enfado, ¿sí? Es un poco más complejo que esto, pero lo voy a simplificar para que empecemos a tomar conciencia, ¿sí? De las emociones. Cuando yo siento que me enfado, lo importante es que pueda parar y que pueda observar qué situación siento como abusiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me lleva a poner un límite. A veces el límite lo tengo que poner, a veces el enfado es conmigo misma, porque dije que sí cuando en realidad sabía que tenía que decir que no. ¿Sí? Todo tiene que ver con el autoconocimiento y todo tiene que ver con poder tomar conciencia. Cuanto más me conozco a mí misma o a mí mismo, más libertad tengo para elegir y más opciones voy a ver en mi vida. ¿Sí? Y total, para con... estoy totalmente Claro, de acuerdo.
Claro. Y para conocerme a mí misma, tengo que atravesar el conflicto, tengo que comprender que en la vida hay conflictos cotidianos. Entonces, la gestión emocional es lo primero. Sobre todo, estar atenta a las emociones contractivas, que son las emociones que tendemos a evitar. La ira, la tristeza y el miedo. El miedo nos protege. Tenemos que observar si el miedo es real, en el caso de que estemos experimentando miedo, o es un miedo de la mente. ¿Esto puede suceder de verdad o es un miedo que está exagerando mi mente? Ese es el punto de partida. La tristeza tiene que ver con los procesos de duelo. Con La la tristeza pérdida. con la pérdida. Entonces, todo el tiempo estamos viviendo procesos de duelo, más grandes o más pequeños, más conscientes o menos conscientes. Todos los días vivimos procesos de duelo. Esos procesos de duelo reactualizan duelos antiguos si tenemos duelos sin resolver. ¿Sí? Que esto es un tema enorme aparte, pero para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la gestión emocional es importante, es uno de los puntos. Observar los duelos es otro de los puntos, que está directamente ligado a la gestión emocional. Y ¿Sí? eso, digamos que esas bases, ese observar los duelos, ¿iría dentro de esa gestión emocional o como un punto aparte? Claro, como un punto aparte. Uno es la gestión emocional y el otro tiene que ver con los duelos, porque me pasan cosas todo el tiempo, yo voy creciendo, ¿sí? Incluso cuando nosotros leemos un libro que hace que nosotros cambiemos creencias limitantes por creencias más expansivas, que eso nos puede pasar cuando leemos libros de crecimiento personal, estamos entrando en procesos de duelo. Estamos perdiendo creencias para abrirnos a otras creencias. Hay pérdida. Si nosotros no tenemos resueltos procesos antiguos de duelo, va a ser exagerado, lo vamos a vivir de manera exagerada y no vamos a saber qué es lo que nos está pasando. Por eso es importante que nos demos cuenta que seamos conscientes de que en nuestro día a día también hay un montón de procesos de duelo. Nuestro cuerpo cambia, nuestras células cambian. Nuestro cuerpo tiene un proceso de duelo constante del cual no somos conscientes. ¿Sí? Entonces, en el día a día tenemos que observar los procesos del duelo, de duelos también. Eso también tiene que ver con el conflicto y con la forma de resolver el conflicto. Otro punto importante tiene que ver con nuestras heridas, nuestros puntos de vulnerabilidad. Si yo siento que, si yo tengo una herida de traición, cualquier cosa que hagan mis compañeros de trabajo lo voy a vivir como una traición. Mm. ¿Sí? Si yo tengo una herida de rechazo, cualquier situación en la que me excluyan, aunque no sea de manera consciente o queriendo, lo voy a vivir como un rechazo. Tenemos que ser conscientes de nuestro patrón porque ahí es donde todo se exagera. Ahí es donde entro en la exageración. Digamos que ese sería como un punto, cuando estás hablando, ¿no? A mí me vienen como palabras, ¿no? Aquí lo Mm, primero que me llega es como esa responsabilidad, ¿no? De sí mismo, cada uno de nosotros, ¿no? El poder realmente para poder vivir y ver todo esto que tú nos estás contando, tiene que haber una responsabilidad enorme de mí misma, decir, wow, ¿qué claro, me está pasando? ¿No? Y poder claro, pararme y poder observarme y poder empezar o un proceso de autoconocimiento por mí misma, acompañada o lo que sea, ¿no? claro. Pero To- creo que has dicho algo que es muy importante, ¿no? Y es la intensidad de la emocionalidad. Yo creo que eso es lo que nos desvela que realmente esa situación lo que está haciendo es tocando algo inconsciente, algo claro, profundo, algo de alguna herida de la infancia o tocando algo que hay ahí que no está resuelto y que la vida, que es tan maravillosa ella, pues nos pone esa situación para que podamos verlo. claro. Siempre que hay exageración, hay carga de información inconsciente. Mm, Siempre. Y puede ser que el otro tenga su parte de responsabilidad, claro. Claro que sí, porque en las relaciones siempre hay una parte, hay un 50 y un 50. Aunque parezca que no, aunque parezca que hay un 70 y un 30. No, hay un 50 y un 50, porque lo que va a tomar el otro es porque yo lo dejé de tomar. Entonces ahí también está mi responsabilidad, ¿sí? ujú. Siempre hay una carga, siempre hay una responsabilidad, ¿sí? Que está como repartida. Ahora, si esto yo lo vivo de manera exagerada y no lo puedo nombrar y no puedo poner un límite amorosamente firme, ¿sí? Porque el límite centrado y el límite que me permite dar un paso más es el límite amorosamente firme. A veces no lo puedo poner de esta manera y a veces lo pongo como puedo ponerlo. Está bien,
Pero ¿a qué vamos a atender y dónde vamos a poner la intención? En que el límite sea amorosamente firme. Porque cuando hay un límite amorosamente firme, cuando yo puedo poner un límite amorosamente firme es porque lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Y entonces te digo, no, ¿sabes qué? Por aquí no pasas. Por aquí no pasas y lo tengo clarísimo. Cuando yo lo hago de manera exagerada todavía necesito el enfado para poder poner el límite. ¿Sí? Que Mm, está bien, que si es necesario el límite se pone, ¿no? Está bien que lo pongamos como podemos, pero tengamos en cuenta que el límite amorosamente firme es el que hace que yo me dé cuenta que hay algo conseguido en mí internamente, que hay un centramiento en mí con respecto a este tema. Entonces, eso es importante. Siempre que haya una exageración, tengo que mirarme yo. mm, Tengo que ver, vale, pero ¿y qué tengo que ver yo en esto? Vale, el otro transgrede el límite, pero ¿por qué lo transgrede? ¿Qué parte me toca a mí? ¿Qué parte me mm. toca a mí? Tengamos en cuenta que cuando hablamos del niño, que otras de las partes es observar cuando estoy en el niño y cuando estoy en la adulta, cuando estamos hablando del niño, cuando hay culpa o cuando hay justificación, estoy en el estado de niño. Mm. Sí, y lo voy a sentir y todos vamos a tender a justificarnos en algún momento. El tema es que nos demos cuenta si esto no es ni bueno ni malo. No, no, Cuando yo no, yo tiendo, creo que esta información nos ayuda para tomar claro, conciencia de dónde claro, estamos en cada momento del día, porque por mucha información que tengamos, por mucho conocimiento que tengamos, siempre está eso que has nombrado antes, no siempre están esas partes más vulnerables que están ahí latentes y en cualquier momento pueden saltar, pero tener esa conciencia y tener esta información, al menos a mí me ayuda a tomar la conciencia de decir, ah, wow, es que acabo de comportarme, ¿no? Este comportamiento, este acto, esta palabra, esta manera de expresarme, claro, todo viene de mi parte niña y no pasa nada. Porque el mero no, hecho de darme cuenta y poder aceptarlo, y como hemos nombrado al principio, ¿no? De este encuentro, de tratarme con amabilidad, con respeto, con perdón también, ¿no? Es mm, lo que realmente me va a colocar en ese estado adulto. mm, claro. Hacerme cargo de lo mismo, esto que tú decías, hacerme responsable de que de mi propio proceso de crecimiento personal, de mi vida en este mundo, mi estado de ánimo, que no tiene que ver con este tema, pero que es importante también, hacernos responsables de nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo es nuestra responsabilidad de nadie más, que van a pasar mil cosas en el mundo, mil cosas todo el tiempo. Mi estado de ánimo es mi responsabilidad. Y puedo tener días mejores y días peores, pero tengo que saber que es mi responsabilidad, porque si se lo dejamos en manos de otro, es que no. Estamos vendidos, yo lo digo, ¿no? Digo que cuando nosotros, siento, ¿no? Que y es algo también que durante todo este año lo he compartido mucho con todas las personas con las que voy trabajando. Yo hablo muchas veces de empoderamiento, ¿no? Y para mí el empoderamiento es la responsabilidad. El decir, yo me hago cargo de esto, porque si yo pongo en Ujú, mano, no es que viene fulanito y me ha dicho y ya ya me ha jodido el día. no, Entonces, realmente mi estado de ánimo yo lo estoy poniendo totalmente en manos de otras personas, de otras claro, situaciones. Cuando si yo realmente me miro a mí y digo, vale, ¿qué me está tocando, ¿no? De todo esto que está sucediendo, ¿qué parte de mí está emergiendo? ¿Para qué esto está pasando en mí? Realmente eso es lo que realmente siento que nos da poder y nos coloca en esa parte adulta que tú nombras. claro. Y eso lo hacemos 20 veces al día o 40. Sí, 40 veces. Vamos tomando conciencia y nos vamos recolocando otra vez. Bueno, sí, hasta que lo aprendemos, hasta que se genera una nueva red neuronal de resolución de determinado conflicto y ya no lo volvemos a repetir. Y ya es como que cambiamos de pantalla, como los jueguitos de antes, como de mi época el Mario Bros, ¿no? Resulta que no podías pagar la pantalla, no podías pasarla y te tirabas un mes hasta que la pasabas. Una vez que la pasabas, ya está, la Mm, pasabas todas las veces. Esto es igual. Llega un momento que lo aprendemos y cuando lo aprendemos nos lo olvidamos. Por eso es súper importante que nosotros tengamos nuestro propio registro, que todos los días, antes de acostarnos, tengamos nuestro cuaderno y apuntemos qué quiero recordar del día de hoy. Porque la mente tiene muchas veces olvido selectivo. ¿Sí? Y entonces, mm. de lo que nos acordamos todo el tiempo es de lo que nos falta, pero no de lo que conseguimos. Y llega un momento de nuestra vida que necesitamos saber y reconocer el camino que hemos recorrido.
saber y ser súper consciente y reconocer todos los imposibles en nuestra vida que se convirtieron en posibles. Y desde ahí crear nuestra realidad, no desde la falta, que nos vino muy bien durante mucho tiempo porque eso nos permitió avanzar, pero ya no lo necesitamos, ya no necesitamos crear desde la falta. Necesitamos crear desde el camino recorrido, siendo plenamente consciente de lo que necesito en este momento. Otro de los puntos del trabajo con el conflicto es la comunicación. Aprender que María sabe mucho de esto, ¿no? Comunicación auténtica, ella está muy centrada en la comunicación. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque necesito poder comunicarle al otro lo que necesito y para eso me tengo que mirar yo. Tengo que saber qué es lo que yo necesito. No lo que necesitaban mis padres, no lo que necesita mi pareja, no lo que necesitan mis hijos. Yo, en este momento de mi vida, ¿qué es necesario para mí en este momento? Y para eso me tengo que conocer. No hay forma de comunicar claramente si yo no me conozco, si yo no sé lo que quiero comunicar. Se mezcla Sí, sin todo. ese, y sin esa pausa también, ¿no? Esa pausa Claro. para respirar, para sentirte internamente, para mirarte por dentro y poder, Mm, poder realmente percibir esa necesidad real, porque podemos tener mm, aparentemente muchas necesidades, ¿no? Pero ajá. realmente una necesidad real yo creo que nace del silencio, de ese estado de Real, más de calma. real y propia, Reme. Mm. Propia. Porque muchas veces heredamos las necesidades. ¿Sí? Como heredamos tantas cosas, heredamos también las necesidades. Entonces, parar, sentirnos, darnos cuenta qué necesitamos, y no como una falta a la necesidad, sino como un GPS interno, como una brújula interna. Vale, ¿qué es importante para mí en este momento de mi vida? Si yo no sé qué es importante para mí, es muy difícil que se lo pueda comunicar al otro. Si yo no sé lo que es importante en este momento a mis 46 años, ¿sí? Yo tengo una pareja de hace más de 20 años. Yo he cambiado en estos 20 años. Yo tengo que estar revisándome internamente para ver qué necesito, para poder nombrarlo con claridad. Yo no puedo dar por supuesto. Él no puede dar por supuesto. No, porque yo voy cambiando y él no está dentro de mi cabeza, ni yo estoy dentro de la cabeza de él. Entonces necesitamos comunicarnos, necesitamos poder sentarnos y decir, ¿qué te está pasando? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Si no, ¿cómo construyes una relación tanto tiempo de manera consciente? Si no paras y miras al otro y le dices, ¿qué necesitas en este momento? Qué estás necesitando? ¿Qué quieres que yo haga? Y después yo veo si puedo dártelo o no. Pero yo quiero saber para qué, para dónde creciste. No lo quiero intuir, no lo quiero imaginar yo de afuera, quiero que me lo cuentes. Yo creo que ahí entra Es también mucho importante. el tener la claridad, ¿no? De que todo está en constante cambio, porque creo que también una parte de nuestra mente quiere como quedarse ahí en lo conocido, en Claro, lo que sabe, ¿no? Y no quiere moverse de ahí, ¿no? Y es todo lo contrario. Estamos constantemente, cada día, de cada segundo, estamos, bueno, pues cambiando partes de nosotras claro. mismas, internas, externas, mejores, peores. Y claro, cuando conoces a una persona y conoces ciertas partes de ti, parece que eso es lo único que hay, ¿no? Entonces, esto que nombras creo que también es súper, súper, súper importante, el no dar nada por hecho, que creo que era otro de los acuerdos, ¿no? Claro. Y tener en Y poder cuenta, preguntar y comunicar, ¿no? claro, y Mm. tener en cuenta que la relación de pareja es una constante de conflicto. Y eso no es malo, es que vamos creciendo. ¿Sí? Es que necesitamos que la vida nos, necesitamos poder ver los conflictos. Nos van pasando cosas, vamos creciendo, vamos cambiando de trabajo, vamos cambiando de lugares, vamos cambiando de roles. De repente somos parejas, de repente somos padres, de repente volvemos a ser hijos porque a nuestros padres les pasa algo. Todo el tiempo, ¿no? El conflicto tenemos que aceptar que el conflicto es parte de nuestra vida. Eso es fundamental. Mm. ¿Sí? Y tenemos que tener herramientas para poder afrontar el conflicto cotidiano. Entonces, lo importante es la gestión emocional, ¿sí? Que podamos gestionar, aprender a gestionar nuestras emociones, observar los duelos, ¿sí? Dónde aparece, dónde se abre y con qué tienen que ver los duelos, la comunicación, ¿sí? Y que observemos cuándo aparece nuestro niño y cuándo estamos pudiendo gestionarlo desde el adulto. Ahí están las heridas. Porque cuando nosotros actuamos la herida, no estamos en el estado adulto, porque ya no nos está pasando eso.
mm, Eso es simplemente un recuerdo, pero cuando yo me voy ahí de manera inconsciente, lo estoy haciendo real en mi día a día otra vez. Y me voy a ese niño de 4 años que no tenía recursos. Y yo soy una adulta de 40 y pico con un montón de recursos que me construí. mm. ¿Mm? Y Y eso para se los tomar muestro. conciencia de todo esto es no tomarnos las cosas de manera personal, que es lo primero que nombraste y creo como que Claro, es la llave que claro, abre la puerta a claro. todo lo demás, ¿no? Cuando yo digo, hey, párate, no te tomes esto personal, mira para adentro a ver qué está pasando, ¿no? Y ahí ya Eso, puedo. poder separarnos. Sí, poder separarnos de lo que está sucediendo. La meditación es muy importante, ¿sí? Mm, La meditación es súper importante para el desarrollo de la presencia. Me permite darme cuenta que yo no soy el conflicto, que a mí me pasan cosas, pero yo no soy el conflicto. Cuando uno no tiene desarrollada la presencia, se convierte en el conflicto y actúa el conflicto o lo desde evita. ahí. Mm. Claro. ¿Mm? Qué bueno, Mariela. Mira, aquí nos dicen brutal. Gracias por tantísima información Mm, tan maravillosa. Sí, es que Mariela tiene ese don de mm, poder concretizar de esa manera tan fina y tan importante, yendo a lo importante mm, que yo siento, ¿no? Que todo ser humano eh, necesita pasar por ahí para realmente poder expandirse y poder vivirse, como tú has nombrado antes, no hacia la felicidad, sino hacia una vida que realmente nos guste, que nos dé, que el mm. hecho de vivirla sea como un gozo, Claro. con El todo goce, lo que conlleva sí. eso. Y que tenga sentido para Entonces, nosotros. mm, entonces, bueno, Mariela, no sé si a alguien de las personas que están aquí al otro lado nos quieren o le quieren hacer a Mariela una pregunta. Ay, mira, me sabe muy mal que María no haya estado aquí, María, Ay, de verdad. bueno, pero está con Mm, nosotras. sí, Lo bueno, tenemos súper Mariela, presente. mira, aquí Paloma nos dice que una persona que está anulada psicológicamente, ¿cómo puede colocarse en la adulta o el adulto para gestionarse emocionalmente y actuar o responder? Bueno, ese es un trabajo personal, ¿sí? Hay que trabajar autoestima y la autoestima no es fácil de trabajar. Parece que sí, pero hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la configuración de nuestro psiquismo. Y si encima nosotros, por estas mismas características, hemos elegido parejas que nos maltratan, ¿sí? No vamos a ir a una cuestión de extremo, ¿sí? Pero sí, personas que nos maltratan, personas que nos hacen sentir más pequeña, al final eso se va reforzando. Entonces, lo importante cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos que trabajar autoestima es hacer un proceso que tenga que ver con la niña, pero que también tenga que ver con nuestra gestión emocional, con recursos, esto que tú dices, el empoderamiento. El empoderamiento tiene que ver con que yo pueda ser consciente de mis propios recursos. Mm, Muchas veces cuando tenemos estos conflictos anulamos nuestra propia necesidad, entonces no sabemos lo que queremos. Y entonces quedamos enganchadas y ligadas a la necesidad del otro. Y cuando entramos en relaciones de dependencia, porque muchas veces estas relaciones son de dependencia, cuanto menos seguridad me da el otro, más me engancho, ¿no? Entonces entro en ese círculo. Lo importante es empezar, empezar a trabajar en uno. No importa cuánto tiempo vamos a tardar, empezar, ser conscientes de que es paso a paso. Y es trabajo con autoestima sobre todo. ¿Mm? Autoestima, el ¿sí? amor a uno mismo, sí, Claro. y eso ocurre. Mm, Muchas gracias, Mariela. mm, Bueno, aquí también María, que está aquí al otro lado, nos dice que cuánta claridad y conciencia, que mm, nos acompaña y disfruta del otro lado. Un abrazo inmenso para ti, María, también. Ángela también nos preguntaba que cómo no reaccionar a las acciones de los demás. mm. Vale. Siempre, naturalmente, el primer impulso es reaccionar, ¿sí? El primer impulso va a ser reaccionar. La reacción siempre es inconsciente. Entonces, lo importante es que es lo más difícil, que podamos generar un espacio entre lo que me sucede, ¿sí? Lo que hace el otro, que genera en mí, facilita en mí la emoción o la exageración, ¿sí? No digo exageración como algo malo, sino como la posibilidad de poder observar que algo se está moviendo en mí y pueda empezar de a poco a parar. No contestes enseguida. Cuando te des cuenta que estás en plena reacción, para, porque hay un momento en el que nos damos cuenta que estamos en plena reacción.
¿sí? Entonces, cuando nos damos cuenta, al principio no nos vamos a dar cuenta antes, pero cuando nos damos cuenta que estamos en plena reacción, parar. ¿Por qué? Porque cuando uno reacciona, no reacciona desde el adulto, reacciona desde el niño, desde una niña que no se podía defender, desde una niña que se sentía abandonada, desde una niña que se sentía rechazada. Y hoy por hoy nosotros tenemos un montón de recursos, entonces la reacción siempre nos va a llevar al estado niño, siempre. La respuesta nos va a colocar en el adulto. Entonces, pero eso es lo más difícil, es darme cuenta que reaccioné y cuando me doy cuenta paro. No entro en el mismo mood de siempre, en el que o huyo, o lucho, o me paralizo. No, paro y elijo una nueva respuesta. Incluso si siempre nos pasa esto con una persona particular, por ejemplo nuestra pareja, que siempre que nos toca un tema particular reaccionamos, incluso el otro se va a sorprender y el otro se va a mover del lugar. Sí, porque lo que nos puede pasar en la relación de pareja es que cuando el otro necesite liberar tensión y necesite discutir, porque con la discusión liberamos mucha tensión, nos toque ese tema que siempre nos hace reaccionar. ¿Sí? Y al final Mm. somos funcional al otro, en lugar de ocuparnos de lo nuestro. ¿Mm? Mientras nombras esto, Mariela, yo me voy a situaciones mías personales y también siento, ¿no? Aquí la importancia de esa gestión emocional que has nombrado antes, ¿no? El tener mucha conciencia de qué me está pasando, más allá de que yo sepa lo que es o lo que no es, pero realmente ese contacto con el cuerpo, con la materia, con lo físico, ¿no? El darme cuenta de qué está pasando, mi corazón se acelera, mis piernas empiezan a temblar, quizás la respiración me falta, ¿no? Darme cuenta de todo eso también siento que es súper importante para poder generar ese espacio que Mariela nos nombra aquí, ¿no? Empezar a ir creando ese espacio entre lo que me sucede y, y lo que ocurre afuera que hace que eso se despierte, ¿no? Sí, mi cuerpo va a reaccionar también. Entonces, si estoy atenta a mi cuerpo, va a pasar esto que dices tú, Deme, que me voy a dar cuenta incluso antes de la reacción. Voy a sentir el movimiento interno, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces cuando nos desconectamos de nuestra necesidad estamos muy desconectados del cuerpo, Mm. ¿sí? Pero pasa eso, el cuerpo unos segundos antes lo empezamos a sentir a nivel físico y corporal. ¿Mm? Qué bueno, Mariela, gracias. Bueno, pues nos pregunta Ángela, nos dice que muchas gracias y también que para esa gestión emocional que es primordial la meditación. Pues sí, Sí, es súper importante esa parte de súper. autoobservación. Sin eso es que creo que no hay, que difícilmente podamos ir hacia ningún otro lugar. ¿Sí? Y da igual cómo empecemos. Por ahí no empezamos con una meditación, silencio. Empezamos con relajaciones. Da igual. Empecemos como podemos empezar, con visualizaciones, con meditaciones guiadas, con relajaciones, con cuencos. Da igual. El tema es empezar a desarrollar la presencia, empezar a entrar en esos espacios donde paro y puedo empezar a observar, porque a veces entramos directamente a la meditación en silencio, que está muy bien, que en realidad es la meditación por excelencia, ¿sí? La meditación, ¿sí? No la meditación guiada, sino la meditación en silencio, pero nos cuesta mucho, es la más difícil. Entonces, muchas veces tenemos resistencia a la meditación, ¿por qué? Porque no hemos entrado bien a la práctica. Bueno, bien es una forma de decir, ¿no? Porque no hemos entrado a la práctica como cada uno de nosotros necesita. ¿Sí? Entonces, empezar simplemente eso. Si no puedo meditar en silencio, ponerme música, meditaciones guiadas. En YouTube hay un montón de meditaciones guiadas, visualizaciones. Empezar, empezar. Mm. Sí, es eso, ¿no? Es empezar y bueno, y ya ir descubriendo el camino, pues como se vaya Mm, presentando. mm, sí. Ay, pues muchas gracias, Mariela, Mm, muchas gracias por este ratito. Creo que ha sido algo muy nutritivo. mm, Bueno, mm, decirle a todas esas personas que esto se queda grabado en el perfil de la mm. asociación, pueden volver a él en cualquier otro momento, Qué pero bien. creo que ha sido muy claro, muy concreto. Y nada, chicas y chicos, Mm. como dice Mariela, a trabajar. Tenemos ahí, como ya Gracias. nombraba antes, ¿no, Mariela, que forma parte de la escuela de crecimiento, que hacen un montón de cositas, así que aquella Mm, persona que quiera, pues que se puede poner en contacto con ella o a través de la web, sí. si quieren nombrarla y las redes sociales, Mariela. Escuela de Crecimiento, sí, la página web de Escuela de Crecimiento
y el Instagram también de Escuela de Crecimiento. Es una escuela de formación, pero al final también es una comunidad de aprendizaje, ¿sí? Porque, bueno, porque si aprendemos en comunidad nos enriquecemos, ¿sí? Mm, Es esto, posiblemente haya un montón de cosas que surgieron en este diálogo nuestro con la gente, ¿sí? Que de otra forma no hubiesen surgido y eso nos enriquece. Entonces, nosotros lo que hacemos es generar esa comunidad de aprendizaje donde mm. crecemos juntos y caminamos juntos. Pues sí, pues nada, así que toda aquella persona que quiera, aquí está Mariela, además es que ella junto con Laure y Silvia forman un equipo, bueno, y las chicas de Inspirare Mm, también, mm, forman un mm. equipo maravilloso, cualquier cosita que necesitéis. Sí, Y sí. nada, muchas gracias de verdad, Mariela, por este ratito, por toda esta info que nos has Mm, facilitado. Y nada, mm, un abrazo y nos vemos muy prontito. Y también, María, a ti, que no has sí. estado presente, pero sí has estado Mm. presente. Vale. Muchas gracias, Deme, y muchas gracias a la gente que pudo estar presente. Gracias. Sí, a todos y a los que están al otro lado también. Hasta Mm, muy pronto. Te gracias. requeriremos pronto, pronto. Cuando quieran, yo encantada. Bueno, un abrazo a todos. Que tengáis Adiós. un buen puente, que mañana es fiesta y nada, que tengan muy buen puente, que disfruten y que gocen de la vida, que es muy importante. Mm. Chaito a todos. Chao, chao.